les dará una breve explicación sobre los motores a corriente continua. Bueno, ¿qué es un motor de corriente continua? Es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotativo. En la actualidad, existen nuevas aplicaciones con motores eléctricos que producen movimiento rotativo, sino que con algunas modificaciones ejercen tracción sobre un riel. Estos motores se conocen como motores lineales. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Por su fácil control de posición, par y velocidad, la han convertido en una de las mejores opciones en la aplicación de control y automatización de procesos. Pero con la llegada de la electrónica su uso ha disminuido en gran medida, pues los motores de corriente alterna de tipo asincrónico pueden ser controlados de igual forma. Bueno, también están compuestos por parte fija, que es un compuesto por un electroimán producido por el campo magnético que induce la fuerza sobre la parte móvil, y parte móvil compuesto por varios espirales o bobinas, se llama rotor, y ahí abajo se aprecia una imagen de cómo está constituido el motor de corriente continua, que es una espira o bobina, tiene un colector, tiene las escobillas, el imán y la batería. Bueno, tipos de motores de corriente continua. Estos son por nombrar algunos, que se me hicieron importantes también. Y ahorita en breve les daré otra explicación sobre otros tipos de motores. Bueno, sería el motor shunt. Es un motor cuyo bobina inductor se conecta en derivación con el circuito formado por bobinas inducidas auxiliares. Ese motor shunt se puede mostrar en la imagen inferior de la parte izquierda. El motor compound, su funcionamiento se origina por dos inductores independientes. Uno se deriva por el circuito inducido y el otro por la derivación con el circuito formado por el inducido. Es un inductor auxiliar. Bueno, las partes del motor de corriente continua. Es el inductor o estator. Arrollamiento de excitación. Es un electroimán formado por un número par de polos. Las bobinas que los arrollan son las encargadas de producir el campo inductor al circular por ellas la corriente de excitación. Inducido o rotor, arrollamiento de inducido. Es una pieza giratoria formada por un núcleo magnético, o alrededor del cual va el devanado de inducido, sobre el que actúa el campo magnético. Y ahí está una imagen sobre el rotor y el estator. Bueno, el colector delga es un anillo de lámina de cobre llamadas delgas, dispuestos sobre el eje del rotor que sirven para conectar las bobinas del inducido con el circuito exterior a través de las escobillas. Las escobillas son una pieza de grafito que se colocan sobre el colector de delgas, permitiendo la unión eléctrica de las delgas con los bornes de conexión de inducido. Al girar el rotor, las escobillas van rozando con las delgas, conectando la bobina de inducido correspondiente a cada par de delgas con el circuito exterior. Y también les voy a dar también una explicación sobre algunos tipos de motores también. Es el de corriente continua, corriente alterna, generadores de corriente directa alterna. Y también existen el de excitación independiente, que son aquellos que obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión independientes. Con ello, el campo del estator es constante al no depender de la carga del motor, y el par de fuerza es entonces prácticamente constante. Y también la variación de velocidad al aumentar la carga se deberán solo a la disminución de la fuerza electromotriz por aumentar la caída de tensión en el rotor. Y también existen la de excitación en derivación. Los devanados inducidos e inductor están conectados en paralelo y alimentados por una fuente común.
En la excitación en serie, los devanados de inducido y el inductor están colocados en serie y alimentados por una misma fuente de tensión. En este tipo de motores existe dependencia entre el par y la velocidad. Y ya, pues la excitación compuesta, también llamados compound, como el motor que había dicho. En este caso, el devanado de excitación tiene una parte de él en el serie con el inducido y otra parte en paralelo. Bueno, y también algo importante que se me hizo a mí son las aplicaciones y algunas ventajas de los motores de corriente continua. Y aunque el precio del motor de corriente continua es considerablemente mayor que el de un motor de inducción de igual potencia, bueno, existe una tendencia creciente a emplear motores de corriente continua en aplicaciones especiales. Y también existe un creciente número de procesos industriales que requieren una exactitud en su control o una gama de velocidades que no se puede conseguir con motores de corriente alterna. Por eso los motores de corriente continua son algo costosos. Y también los motores de corriente continua empleados en juguetes suelen ser el tipo de imán permanente proporcionado potencia desde algunos vatios a cientos de vatios. Y como podemos ver en la imagen superior izquierda, es un motor de control remoto de un carrito. Y ahí está sus partes, que es el estator, el rotor, bobina de cobre, los imanes, las escobillas, las delgas. También el del lado derecho es parecido a él. Y ya el de la parte inferior, ese ya es un motor más de uso industrial. Y pues también ahorita a continuación les vamos a presentar un video, por si no les quedó claro. Y también físicamente les daremos una explicación. Un motor eléctrico convierte energía eléctrica en energía mecánica. Un motor de corriente continua utiliza la corriente eléctrica que fluye ininterrumpidamente en un solo sentido. El motor está formado por una armadura que gira en un campo magnético. La armadura tiene una bobina de cable arrollada alrededor de un núcleo de hierro. La fuente de electricidad se conecta a las escobillas que hacen contacto con el conmutador de la armadura. El conmutador es un tipo de interruptor que cambia la dirección del flujo de corriente en la bobina según va girando. La corriente eléctrica fluye de la fuente al motor y otra vez a la fuente en un solo sentido. Los cables de la bobina que transportan la corriente experimentan una fuerza en presencia del campo magnético. Cuando la corriente fluye por la bobina en el sentido que se muestra, el imán ejerce una fuerza hacia abajo sobre el segmento de cable situado cerca del polo sur magnético y una fuerza hacia arriba sobre el segmento situado cerca del polo norte. Esto hace que la armadura gire. Después de cada media vuelta, el conmutador invierte el sentido de la corriente. Las fuerzas sobre la bobina cambian de sentido y el giro se completa. El ciclo se repite una y otra vez, proporcionando un movimiento continuo. Los diferentes dispositivos unidos a la armadura giratoria, como poleas o engranajes, pueden emplearse para realizar diversas tareas útiles. Y ahorita a continuación les daré una breve explicación sobre un motor físicamente y sus partes. A continuación les mostraré cómo está conformado un motor de corriente continua y sus partes. Empezamos con el desarmado. Bueno, como podemos observar, el motor está conformado por el estator y el aislante. Bueno, el estator es la parte inductora la que produce el campo magnético y también está formado por el yugo o la culata, en donde se colocan las bobinas encargadas de producir un campo magnético. Bueno, también las bobinas en el estator funcionan bajo las leyes de los electroimanes. Bueno, y también a continuación veremos el rotor.
Bueno, el rotor está construido con chapas superpuestas y magnéticas de forma cilíndrica, como vemos aquí. Dichas chapas tienen unas ranuras en donde se alojan las bobinas del rotor o del inducido. Bueno, dichas ranuras son estas. Y también, bueno, podemos observar, también en la presentación dije que los motores de corriente continua, ya que sufren mucho desgaste cuando hacen la rotación aquí en el estator. Esto los hace que sufren desgaste y los motores son muy costosos, y por lo cual su costo al repararlos son muy elevados. Bueno, también el rotor está compuesto por 3 embobinados, el cual, al ser sometidos a energía eléctrica, crea su propio piñón magnético. Bueno, y también está la carcasa. En su interior tenemos un par de imanes permanentes, en el cual estos imanes crean su propio campo magnético, y así en conjunto, al estar en contacto con una energía eléctrica, empieza a crear una fuerza giratoria y se convierta en su trabajo. Bueno, y pues esto sería todo de mi parte. Ya sería todas las partes de este motor de corriente continua.